A 2 años de la muerte de Chávez, Venezuela está bien rojita, rojita, sobre todo en los números e indicadores económicos. Vamos a estar analizando a 2 años de la muerte de Chávez. Primero las circunstancias que rodearon su muerte y después la situación actual y futura de Venezuela. Nos acompaña un extraordinario panel. Después hoy vamos a estar analizando las elecciones del 2016, qué es lo que está pasando en Washington, qué es lo que está pasando en nuestro estado. Hay una encuesta que acaba de salir que refleja el estado de ánimo de los republicanos. Scott Walker ha empatado en la Florida con Jeb Bush. Vamos a analizar cuáles pueden ser las consecuencias y qué es lo que quiere decir esa encuesta. Por otra parte, hay crisis en el sistema de salud nacional, pero aquí en Miami-Dade se puede ver afectado uno de los baluartes de la salud médica, el Jackson. Vamos a estar hablando con Carlos Migoya acerca del presente y el futuro de esta institución, producto de la posibilidad de que el plan de salud nacional colapse si se encuentra que no es legal en la Corte Suprema partes de él. Todo eso y mucho más aquí en Prohibido Callarse. Muy buenas, bienvenidos a Prohibido Callarse. Yo soy Roberto Rodríguez Tejera. Hoy es jueves y como ya le decíamos hace solamente unos minutos, tenemos diferentes temas para analizar en el día de hoy. Vamos a empezar con Venezuela. 2 años de la muerte de Chávez. Le decíamos al principio que Venezuela nunca ha estado más roja, sobre todo en sus evaluaciones macroeconómicas y económicas. El país está a punto de colapsar. El Bolívar está a niveles récord. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de esto? Vamos a analizarlo desde diferentes puntos de vista. Tenemos con nosotros hoy un queridísimo amigo de esta casa, Fran Rodríguez. Es profesor, estratega político republicano y recientemente ayudó al general Carlos Peñalosa a traducir su libro del castellano al inglés, y el libro se trata precisamente de todo lo que hubo atrás de la muerte de Chávez. Él nos va a dar su impresión como cubano de lo que pudo encontrar en ese libro y qué es lo que todos nosotros podemos aprender. También está el general Marcos Ferreira con nosotros. Para nosotros es un placer, dar la bienvenida. General, gracias por acompañarnos, un verdadero placer. Y también está Francisco Acosta, economista y consultor económico. A los dos, gracias por acompañarnos. Vamos a pasar, antes de presentar el tema, precisamente para beneficio de nuestros televidentes, este trabajo que nuestro compañero Luis Guardia ha preparado para ustedes. El Banco Central de Venezuela informó con casi más de un mes de retraso que en diciembre la inflación llegó a 5.3%. En todo 2014 el país sudamericano registró un índice de 68.5%, el más alto del mundo, muy por encima de Irán con un 20% y Bielorrusia con un 16.9%, dos de los socios más cercanos de la autodenominada Revolución Bolivariana. Este dato se combina con una economía que entró en total recesión desde mediados del año pasado. Un sistema totalmente libre donde va a existir oferentes y demandantes de divisas. El vicepresidente para el área económica, el general Rodolfo Marco Torres, había anunciado una ligera excepción del estricto control de cambio, vigente desde 2002, hecho que les ratifica a los venezolanos que su dinero cada día vale menos. Pues ya imagínate, el bolívar no tiene ningún valor. Entonces uno no hace nada con tener bolívar encima. En el llamado Sistema Marginal de Divisas, SIMADI, la moneda estadounidense se cotizaba en la mañana de este jueves 5 de marzo en unos 177 bolívares fuerte. De esta forma, Venezuela es el único país en el mundo no solo con tasas múltiples de cambio, sino con una diferencia abismal entre todas y una devaluación encubierta de su moneda en torno al 96%. Y muchos expertos cuantifican que en los 16 años de chavismo ha habido una depreciación de más de un 30%. Estamos haciendo cola para poder comprar una leche. La inflación desbocada, la escasez y el desabastecimiento de toda clase de bienes se inscriben dentro de lo que el gobierno califica como guerra económica. Lo cierto es que el llamado socialismo del siglo XXI ha demostrado, al menos en el área económica, ser totalmente inoperante.
Este es el marco 2 años después de la muerte de Chávez, no que estuviera mejor con Chávez, ¿no? Pero hay una serie de circunstancias que se han dado para empeorar la situación en Venezuela, tanto desde el punto de vista económico, social como político. Pero comencemos con el general Marco Ferreira. General, gracias por acompañarnos. Primero que todo, hablaba hoy yo por la mañana, hablaba en el programa de radio y he estado hablando durante todo el día de hoy con diferentes amigos acerca de la muerte de Chávez. Y todos coinciden en algo: Chávez no murió un día como hoy hace 2 años. Las fechas que me dan son diferentes. Algunos me dicen que murió a mediados de diciembre y que fue trasladado de La Habana a Caracas. Otros me dicen que fue desconectado de los tubos que lo mantenían vivo artificialmente a finales de diciembre. Y así hay diferentes fechas. Primero que todo, ¿murió Chávez un día como hoy hace 2 años o la fecha es diferente? Y si la fecha es diferente, ¿qué tiene eso? ¿Qué puede aportar eso en estos momentos? Bueno, en realidad de nuestro lado, voy a colocarme al lado del pueblo venezolano, pues no hay forma de comprobar cuál fue el día en que realmente falleció Hugo Chávez. Lo que sí parece que es cierto es que desde el mes de diciembre Hugo Chávez ya se convertía en un vegetal. En un vegetal y en un presidente que no estaba en el uso de su capacidad ni física ni intelectual para seguir ejerciendo la presidencia de la República. Y por esa razón ya se inscribía dentro de los supuestos de derecho como en una falta absoluta del presidente de la República. Entonces, independiente del momento en que haya dejado de existir como biológicamente, como presidente desde el mes de diciembre, Chávez no tenía ninguna posibilidad de tomar las decisiones ni de firmar los decretos que dicen que firmó. Pero eso es lo importante, general. Frank, tú estuviste siguiendo el libro de Peñalosa, primero como cubano, que es lo que más te llamó la atención, y segundo, desde que supuestamente se produce la muerte biológica, o sea, la muerte cerebral de Chávez, que es en mediados de diciembre, hasta que lo certifican a un día como hoy, hace 2 años, se dan una serie de decretos que cambian la naturaleza política del mismo sistema que él había creado. Cuéntanos de esto, lo que tuviste en el libro, y como cubano, ¿qué fue lo que más te impactó? Bueno, últimamente, si tú analizas todos los cambios que se hicieron para bloquear a Diosdado Cabello, que constitucionalmente debió haber sido el presidente de Venezuela, y era obvio que Fidel Castro y su hermano Raúl tenían un candidato muy específicamente que era Maduro, en vista de que desde los 15 años y antes, desde los 12, 13, 14 años, Maduro fue llevado a Cuba y fue totalmente adoctrinado bajo el padrino Pedro Miret, fue totalmente adoctrinado, estudió la escuela secundaria allí y fue en una delegación, como si fuese cubano, fue surrepticiamente devuelto a Venezuela acompañando una visita que hizo Fidel Castro. O sea que los tentáculos de Fidel Castro, que todo el mundo lo sabe, en el libro con muchísimos datos, se muestra claramente que es un peón directamente criado, engordado, manipulado y controlado. Totalmente. Entonces, general, y después paso precisamente a Francisco, lo que todo indica es de que todos estos cambios se hicieron por 2 cosas: una, para lograr imponer a Maduro, para sacar a Cabello y para que el poder no fuera a Maduro, sino fuera al gobierno cubano, porque entonces los que están manejando completamente, los que manejan la transición son los dueños del poder, ¿no? Por supuesto, eso es lo que indica con diafanidad muy claramente todo lo que ha ocurrido en nuestro país. Una de las cosas, Francisco, una de las que uno se pregunta, y lo decía al principio del programa, las cosas estaban malas en Venezuela hace 2 años, antes de la muerte de Chávez. Ya se veía que el socialismo del siglo XXI era una quimera que iba a colapsar. Sin embargo, los 2 últimos años ha sido una caída libre la que hemos visto en Venezuela. Precisamente veíamos el reportaje de nuestro compañero Luis Guardia, que nos habla no solamente de una espiral inflacionaria peligrosísima para la estabilidad política y social del país, sino que parece de que esto no tiene todavía, no ha tocado fondo todavía el proceso de deterioro económico del país. ¿Me equivoco? Gracias por la invitación. Un placer. Déjame empezar por el hecho de definir que lo que vive Venezuela ahora no es más que la continuación de una crisis inducida por una política colectivista de clara vocación marxista que puso Chávez a través de su aprendiz de brujo Jorge Giordani, y que este gobierno que sucede a Chávez no ha cambiado en nada esos lineamientos,
Por lo tanto, es la continuación y es el resultado natural de esas políticas. No es que Maduro sea peor que Chávez, es la continuación y es el resultado natural de esta propuesta que ha demostrado ser inviable a través de la historia del mundo. Que si tocamos fondo, hay un refrán venezolano que dice que uno nunca está tan mal que no pueda estar peor. Lamentablemente eso es lo que estamos viendo. Desde mi criterio estrictamente económico, la economía venezolana no está en recesión, no está en nada de estos calificativos que nosotros como economistas... No, exactamente, la economía venezolana colapsó, el modelo fracasó y estamos viendo ahorita los resultados claros de un cuerpo económico colapsado, es igual que un cuerpo humano. Cuando colapsa un individuo que está expuesto a extremas condiciones de frío, de calor en una cola, por ejemplo, y le da un infarto, evidentemente todos los indicadores corporales empiezan a dispararse. Eso es lo que estamos viendo en Venezuela. No es una hiperinflación, no es una superdevaluación, una devaluación. Lo que estamos viendo es un sistema económico que colapsó. Y que todavía básicamente está en los trámites del entierro. Y que seguirá emitiendo variables sumamente alarmantes mientras no se trate de recuperar y salvar ese cuerpo económico. Evidentemente el cambio venezolano, como tú lo estamos viendo hoy estaba en 264, 90 bolívares más que el cambio oficial de ese tercer renglón que acaban ellos de crear, porque discúlpame, también me permito agregar que ellos han hecho creer a la sociedad que el problema de los dólares en Venezuela es un problema de distribución y lo que tienen es un problema de inventario, no tienen dólares. No tienen dólares. Así es. General, una de las cosas que muchos se plantean es, viendo lo que ha sucedido en Cuba durante los últimos 60 años, lo que hemos visto en Haití, lo que hemos visto en países de África, que la economía no tumba a estos gobiernos, que estos gobiernos no se tumban, pero no se caen, hay que tumbarlos. Y seguimos apostando, muchos politólogos venezolanos siguen apostando a que como el modelo económico ha fracasado, esto va a tener serias consecuencias políticas que pueden terminar con el madurismo. Nosotros los cubanos somos muy escépticos porque hemos visto que el camino hacia lo peor es infinito. No sé si a ustedes se les parece igual. Sí. No, por supuesto. En Venezuela yo creo que todos los supuestos, los supuestos que se han hecho, yo creo que ya se perdió la perspectiva. Esperar algo de las Fuerzas Armadas es una quimera, como una palabra que te empleaste hace un momento, es una quimera. Inclusive la vía democrática, la vía del voto tiene muchas... ¿Qué hacer entonces, mi general? Venir para Miami todo el mundo. Lo malo es que no se puede convencer a todo un pueblo para que salga a sacrificarse en la calle o salga a ¿Esas Fuerzas Armadas que usted perteneció, si sale la gente a la calle, van a disparar? No lo van a hacer. ¿No lo van a hacer? No lo van a hacer. ¿Ya lo han hecho? No, pero es que realmente han sido casos muy aislados, inclusive han tenido que recurrir a los colectivos. Durante el año pasado, las personas que fallecieron en manos de la Guardia Nacional, fue en manos de unos cuantos locos que se salían de los parámetros establecidos en las operaciones de control del orden público. Fran, los paralelismos que tú viste en este libro y en el caso cubano. Bueno, imagínate que Chávez se hace un golpe de Estado y después es mandado a la cárcel y entonces le dan un pase. En Cuba los hermanos Castro atacan un cuartel, son enviados a la cárcel y le dan un pase. Y ambos se hacen famosos y ambos con esa fama logran llegar al poder. O sea, los paralelismos son enormes. Ambas son franquicias. ¿Crees tú que si hay posibilidades para los venezolanos de salir de esta tragedia o estarán condenados como nosotros los cubanos, pues a ver pasar los años y a pesar de tener esperanza de que cambien las cuestiones en Cuba, todavía no lo vemos llegar? No son exactamente iguales, pero les vendría muy bien tener algún aliado como un Uribe o algo así, ¿no? Un factor exógeno que los ayude. Pero ellos ya tuvieron un Caracazo que cuando un régimen comunista, los Caracazos son más difíciles de dar. Pero efectivamente, si el agobio de la población sin agua, por ejemplo, sin pan, eso es muy difícil. Puede llevar a un estallido y como es un país mucho más grande y no es una isla, tienen un poco más de papeletas que nosotros porque... Así como decía, y rectifíqueme si estoy equivocado, que probablemente la escasez de dólares lo que va a resultar es un desempleo masivo, porque ya la mayor parte de las empresas que tienen que importar bienes para poder mantener su producción andando no tienen esos dólares. Y que probablemente en las próximas semanas, meses, veamos es un desempleo, que el desempleo se dispare también a niveles espectaculares. ¿Puede ser así? Sí, pero pueden recurrir a la experiencia cubana.
Por ahí he leído en varias oportunidades que dice que en Cuba la gente hace como si trabajara y el gobierno hace como si les pagara. Igual va a ocurrir en Venezuela. Bolívares no faltan, bolívares sobran. Lo que falta es qué comprar con esos bolívares. Yo creo definitivamente que lo que puede ocurrir es que surja un liderazgo que capitalice ese descontento popular, que ahorita no hay nadie que lo capitalice. Y esa sería una alternativa que no podemos descartar porque y que tenemos que rezar porque lleguen rápido. Tenemos que pedir, así es. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Fran Rodríguez, a Fran Acosta, economista y consultor. Gracias. Político también al general Marco Ferreira y también pues a Fran Rodríguez, amigo de esta casa, profesor, analista republicano, como ustedes saben, ya ven, traductor. Y muy bueno. Muchísimas gracias a los tres, a 2 años de la muerte de Chávez, ¿no? Ojalá que el próximo año, y siempre le decimos esto a los cubanos venimos diciendo que el próximo año veamos la libertad de Cuba. Ojalá que el próximo año ya no tengamos que hablar de cuándo Venezuela va a ser libre en otro aniversario de la muerte de Chávez, por lo menos la oficial, sino cómo se empieza a reconstruir este país al cual amamos tanto. Muchas gracias. Regresamos. Ok, hoy tenemos un panel político, uno usa a veces de estas etiquetas, ¿no? De lujo, extraordinario, un programa muy especial. Hoy lo tenemos en verdad. Voy a utilizar todos esos adjetivos, aunque por supuesto que me van a acusar de que me repito y que lo digo en muchas ocasiones, pero hoy vale la pena repetirlo. Tenemos con nosotros precisamente que nos está acompañando Marily Cancio, estratega republicana. Qué bueno tenerla aquí, Marily. Encantado, un placer. Estabas por Brasil, has estado por todas partes del mundo. Te llevo persiguiendo para que vengas al programa no sé qué tiempo, pero te ha ido bien. Gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Pues un placer. Y tenemos también con nosotros a Kit Fernández. Es analista republicano, trabaja precisamente con nuestra congresista Eliana Ross Lehtinen y conoce un mundo de política. Pero nosotros también es un placer decirle decirle bienvenido al programa. Está con nosotros Mauricio Pasarello, es estratega político, demócrata, ha llevado diferentes campañas tanto a nivel nacional como a nivel estatal y para nosotros también qué bueno decirle bienvenido. Gracias, y tenemos a alguien que ya es parte de esta casa, ¿no? Y ustedes lo conocen, casi que no necesita presentación, pero lo hago de todas maneras por esa formalidad que uno tiene que cumplir. El exalcalde de Miami, Mauricio Ferrer. Alcalde, qué bueno tenerlo en el programa. Muchas gracias, Roberto. Comencemos por una encuesta que acaba de salir hace solamente unos minutos. Gravis es el nombre de la encuestadora y ha sorprendido al mundo político yo creo que de todo el país, ¿no? Aquí en la Florida, Scott Walker, que algunos ya dicen de que va a ser la persona que va a darle dolor de cabeza a Jeb Bush, está empatado con Jeb. 23 puntos, Jeb 22 tiene Scott Walker. Lo más interesante es que Marco Rubio, cuando lo ponen en el grupo de los republicanos, está en 5º lugar. Por encima de él hay un grupo de otros republicanos. Y en el voto hispano, Jeb y Walker están empatados y en tercer lugar del voto hispano republicano del estado de la Florida, la preferencia es Marco Rubio. ¿Te extraña esta encuesta? ¿Tiene algo que podemos aprender algo de ella? Mira, yo creo que el tiquete de Jeb con Walker sería muy buen tiquete del Partido Republicano. Yo como presidenta del Club de Mujeres Republicanas no tengo favoritos y voy a respaldar a quien sea, pero después de haber estado en Washington la semana pasada en la conferencia de los conservadores CPAC, a Scott Walker, que quedó de 2º lugar, le fue muy bien. Jeb le fue fantástico, él quedó de 5º lugar. Estas encuestas preliminares, todavía falta un mundo por delante, es muy temprano para saber, pero yo sí creo que sería un buen complemento el gobernador Bush con el gobernador Walker. Pero a mí me encanta Marco también. Lo que Marco, no estoy segura que él se va a postular. Él está en este momento pensándolo, pero él no se ha postulado todavía. Deshojando Margarita. Alcalde, mala noticia esto para ayer, porque todo parece indicar, eso le decía yo aquí antes del programa, que más que a favor de Walker aquí en la Florida, es en contra de Jeb, lo que yo percibo. Son los conservadores republicanos buscando dónde posarse. ¿Me equivoco? Desafortunadamente yo creo que, desafortunadamente para Jeb, yo creo que es así. Mira, hay 3 cosas que sorprenden ahí. Lo de Marco Rubio no sorprende, y te voy a explicar por qué. Marco Rubio sacó menos del 50% cuando ganó. Recuerda que ese fue un año republicano, porque en el 2010, igual que en el 2014, los demócratas no participaron, fue un voto en donde el republicano participó exageradamente. Y sin embargo, Marco Rubio solamente sacó el 49% del voto. Segundo, el voto hispano de Marco Rubio de ese momento, en la parte cubana fue de 80 y pico %. En la parte hispana no cubana fue 42%. Así que yo creo que eso no sorprende. Ahora, que Walker empate a Jeb Bush en Florida,
Yo no creo eso. ¿Usted no lo cree? Oye, y que el voto hispano esté dividido también, y que Jeb Bush no domine el voto hispano, tampoco lo creo. El republicano. Estamos hablando de una encuesta de votantes republicanos. ¿De cuántas personas fue la encuesta? Casi 543. Entonces es válida, el número es válido, pero yo francamente me sorprende sobremanera. Y si es cierto, yo creo que es mala noticia para Jeb. Bueno, estoy de acuerdo con Marily. No voy a hablar mal de cualquier candidato, pero yo creo que más capacitado es Jeb Bush y también Marco Rubio es muy capacitado. Cuando los votantes empiezan a examinar los expedientes de los candidatos, van a ver que Jeb Bush o Marco Rubio, cualquiera de los dos, son los mejores capacitados y yo creo que la Florida va a ir con candidatos de su estado. Scott Walker, ahora las personas no saben mucho de él, entonces yo creo que ya cuando examinan más, quizás se van a enterar de cosas que no les guste como hay con cualquier candidato. Estoy hasta cierto punto de acuerdo con lo que dicen en el sentido de que, como dicen, escobita nueva barre bien y Scott Walker ha estado mucho en los medios de comunicación últimamente, tuvo un buen discurso en CPAC, bastante aceptación en ese foro. Creo que en la medida que vaya avanzando las elecciones, pues hay muchísimas dinámicas que se pueden manifestar y es demasiado temprano realmente, pero sí, evidentemente es preocupante para Jeb Bush ver ese número a pesar de esas circunstancias. Pero recuérdate que en el último ciclo casi todos los contendientes republicanos tuvieron un momento que estuvieron a la cabeza de las encuestas, es decir, estamos hablando todavía de elecciones que van a suceder dentro de un año y son 200 meses, es decir, no. Pero ya tienen que empezar. Oye, pero Roberto, con permiso, hay una cosa que es esencial siempre en todas estas discusiones. No se olviden que esto es por selección de estado a estado. Y entonces esas primarias, la primera es Iowa. Jeb Bush no puede ganar Iowa. Y Marco Rubio tampoco. New Hampshire, yo creo que Jeb tiene una oportunidad en New Hampshire, pues, sin embargo, las encuestas todavía no le dan mucho. Pero entonces en South Carolina, si Mike Huckabee se queda, perdió South Carolina. Entonces lo que queda es Nevada. Y entonces lo que a mí sí me preocupa es que los republicanos de Florida, yo eso me lo tienen que explicar ustedes que entienden estas cosas. Para mí es una estupidez que han hecho, que han atrasado la primaria de Florida hasta el 15 de marzo, en vez de tenerla en la primera semana de marzo o inmediatamente después o en Super Tuesday, en donde sí tiene fuerza Florida, pero si la atrasan demasiado, ya cuando llegue... Primero era porque estaba demasiado temprano y ahora porque está demasiado tarde. ¿Estarías tú de acuerdo con eso? Sí, estoy de acuerdo con eso, pero todavía falta mucho por ver. ¿Pero esa decisión se tomó o no se ha tomado? No, sí se ha tomado. Ya se tomó y va a ser después. Creo que yo estoy de acuerdo con la cara. Pero se metieron con problemas hace 4 años atrás por hacerla demasiado. Cuando yo digo de que este voto, en caso de que sea cierto y que la encuesta sea válida, y esto es la única manera que una encuesta se valida a sí mismo, es cuando 3 o 4 más después de ella pues siguen diciendo lo mismo. Una encuesta sola no dice absolutamente nada. 3 o 4 ya sí es una tendencia que uno tiene que observar. Pero en caso de que sea así y esto sea el principio de una tendencia, ¿no serían los conservadores del partido buscando una alternativa a Jeb? Porque a mí me parece que Jeb todavía no acaba de ser aceptado por los conservadores del partido. Me parece a mí. Mira, yo no sé nada sobre esa encuesta, no sé quién hizo la encuesta ni dónde fue hecha, quiénes fueron los que contestaron. Yo sí creo que Jeb Bush va a ser muy bien aceptado por los republicanos de la Florida. Incluyendo los más conservadores. Mira, los más conservadores quizás no les guste Jeb y van a tener su voto en la primaria. Por eso a mí me gusta el proceso de la primaria, que van a conocer todos los candidatos y vamos a ver cuántos candidatos va a haber. Hubo mucho desgaste en las primarias republicanas de hace 4 años atrás y yo espero que eso no pase otra vez, porque en los discursos entre los precandidatos republicanos, yo creo que eso causó mucho daño al Partido Republicano y ya hemos visto que van a tener menos discursos entre esos precandidatos republicanos. Pero eso es lo que las personas van a estar mirando, una oportunidad de ver quién va a ser el mejor candidato para poder ganarle a Hillary Clinton. Alcalde, acabo de leer un artículo hace solamente unos días del gobernador Scott reclamándole al presidente de que no ha hecho nada todavía sobre Obamacare y que puede que la Corte Suprema encuentre de que una de las cláusulas de este plan de salud es inconstitucional. Me refiero al subsidio de los estados. Y el gobernador le dice, ¿qué usted ha hecho que no ha hecho nada? Hay personas que se están preguntando, no debe haber una responsabilidad también por parte del Estado. Y si no la hay, ¿qué puede pasar? Y digo todo esto porque vamos a tener solamente unos minutos después del próximo segmento, vamos a tener a Carlos Migoya, porque el Jackson se puede ver impactado de una manera pero muy dura por esto. Mira, yo le pregunté a Migoya eso mismo y la respuesta que estoy seguro te la va a dar y yo no quiero elaborar en eso, es que lo que está reportando el Miami Herald editorialmente no es cierto. En otras palabras, que el LIP no lo van a eliminar automáticamente. Eso representa $200 millones para
para Jackson. Pero ahora, en cuanto a lo de Medicaid, eso ya es otro tema. Y ¿Se debe aceptar? Yo creo que va a ser muy difícil. ¿Pero se debe aceptar? Oh, claro. ¿Lo van a aceptar? Oye, estamos hablando de 54 billones. ¿Y no van a aceptar? No van a aceptarlo porque dicen que eso conlleva una obligación del Estado de aquí a 10 años. De aquí a 10 años van a pasar 20.000 cosas, claro, y posiblemente den reverso y no sé quién será el presidente. Podría ser republicano, podría cambiar todo, claro, esto. Un otro tema, el Tribunal Supremo. Yo opino que el Tribunal Supremo va a pasar lo mismo que pasó la última vez con Roberts. Porque yo creo que Roberts es un hombre es un hombre muy católico y un hombre de mucha conciencia. ¿Va a mantener entonces el subsidio? Oye, recuerda que Obamacare es un plan republicano hecho por el Heritage Foundation, impuesto por Mitt Romney, que fue una maravilla. Y copiado por Obama. Y copiado. Marilis, así. La diferencia es que el plan de Mitt Romney era para el estado de Massachusetts. Los estados son los que tienen que tener el poder. Que nos den a nosotros, el estado de la Florida, ese dinero, y que nosotros, el gobierno de Florida, un gobernador como Rick Scott, que lo divida por las personas que la necesitan, porque Obamacare es un desastre. No sé si vieron la opinión del gobernador el otro día que salió en el periódico, me pareció fantástico. Lo que le está diciendo, que es pura verdad. ¿Qué va a pasar si ahora la Corte dice que es inconstitucional? ¿Y es culpa de Obama? Pues claro. Regresamos aquí en solamente unos segundos. Es prohibido callarse. Regresamos aquí a Prohibido Callarse. Culpa de Obama, mi querido Pasarielo, el que no tengamos, el que la Corte Suprema pues decida de que esto no es constitucional y que nos quedemos sin seguro aquí en la Florida. Bueno, lo que tengo entendido es que realmente lo que estamos hablando en este caso básicamente es un tema de semántica, acerca de una frase específica donde dice el Estado y no el país con respecto a los subsidios y todo ese tipo de cosas. Evidentemente cuando se escribió la ley no se escribió con suficiente cuidado, es una lástima, pero yo estoy de acuerdo con el alcalde de que creo que la Corte Suprema va a entender su responsabilidad histórica con respecto a este tema, es decir, lo que yo he estado leyendo desde el punto de vista de cuáles podrían llegar a ser las consecuencias de una decisión adversa en ese sentido, realmente lo ponen a uno la sangre fría. Claro. Millones y millones de personas. Tú trabajas en Washington, trabajas con Ileana, ¿no? Y sin lugar a dudas uno puede entender, como dice, o sea, como dice Marilia, el rechazo de los republicanos al plan de salud del presidente. Uno lo puede entender. Uno puede entender de que crean de que los decretos presidenciales son inconstitucionales y que los reten. Es parte de lo que un partido de oposición leal debe hacer. Pero lo que a mí me cuesta mucho trabajo entender que todas estas propuestas republicanas vengan sin una alternativa. O sea, estamos en contra de la inmigración, pero no hay una alternativa. Yo puedo entender que no les guste el plan del Senado. Claro. Me cuesta mucho trabajo entender que no hay una alternativa. Yo puedo entender que no les guste Obamacare, pero no hay una alternativa. Y por ahí pudiera seguir mencionando cosas que el Partido Republicano se opone, y yo creo que muchas de ellas con razón, pero que no nos dan alternativa. La única alternativa es el vacío. No vamos a hablar de Cuba, no vamos a hablar de Cuba. Después hablamos de Cuba, Pero mira, Roberto, estoy muy de acuerdo contigo en el sentido de que nosotros tenemos que ser un partido positivo, no podemos ser el partido de no. Mira, Mario Díaz Balart está trabajando arduamente en una reforma migratoria, un plan republicano, y antes que se pasó el Obamacare, había alternativas republicanas. No eran populares porque la Cámara, ni el Senado, ni la Casa Blanca era republicano, pero había alternativas. No le gustaron a ciertas personas, pero bueno, eso es la política. Entonces estoy de acuerdo en que tenemos que decir sí a los planes porque nadie quiere votar por el partido de no. Pero mira, si todos los republicanos fueran como Mario Díaz Balart y Ileana Ros-Lehtinen, yo sería republicano. Pero no son. Y desafortunadamente los republicanos que hay son retrógradas, son cromañones, que no piensan en el futuro, sino no. Y si no eres así como yo, si no tienes un apellido, si no vas a la misma iglesia que voy yo, fuera. Y oye, y esto es un país que está en expansión y creciendo. Y el Partido Republicano está dividido. Y ese 30% de ultraderecha domina
Domina. Tengo que respetuosamente discrepar contigo, alcalde, solo porque Mia Love, la primera haitiana en el Congreso, es republicana, Carlos Curbelo, otro hispano en el Congreso, Raúl Labrador de Utah, otro hispano en el Congreso, también. Entonces, sí, quizás hay personas que dicen cosas que no son muy buenas, pero también tienes que reconocer los logros del Partido Republicano en reclutar candidatos. Que dominan y no tienen un plan positivo. ¿Cuál es el plan? No, tampoco, porque hay republicanos que están a favor de hacer algo, como Mario Díaz-Balart, como Carlos Curbelo. Entonces no todo el mundo es lo mismo. Como en el Partido Demócrata, no todo el mundo es Nancy Pelosi. No, yo estoy completamente de acuerdo con todo lo que dijo Keith. Pero no estamos viendo precisamente, y para beneficio de la discusión, ¿no? Ahora mismo en esta semana el Partido Republicano, después de oponerse a darles fondos al Departamento de Seguridad Interna, ha tenido que dárselo después de una batalla que era básicamente fuego fatuo. Se sabía que iba a perder, y la imagen que termina proyectando el partido es la de ese 30% que quiere controlar no solamente el discurso, sino que algunas veces termina controlándolo y que no ofrece alternativa. De acuerdo, es algo que lo tenían que pasar y lo pasaron, y ahora tenemos que seguir adelante. Yo creo que los republicanos, o por lo menos este grupo que está en control del Senado y de la Cámara de Representantes, ellos están actuando de una forma distinta a que los demócratas, cuando tenían el control de las dos cámaras, actuaron. Igual que se pasó Obamacare, porque lo podían pasar y bueno, tenían el presidente. Yo creo que en el Senado y en el Congreso ahora saben que no tienen, el presidente puede vetar cualquier ley, como ya hemos visto pasar, como el Keystone Pipeline. Entonces, ellos están actuando de cierta forma. Tenemos que ser el partido del sí, tenemos que educar a las personas por qué deben ser republicanas. Yo tengo fe que quizás algún día podamos convencer al alcalde de que nosotros ofrecemos las mejores opciones para los inmigrantes, porque es un partido que quiere que tú puedas salir adelante por tus propios méritos y mantener el dinero en tu bolsillo. Oye, los inmigrantes no creen eso, desafortunadamente para ustedes, y las encuestas te lo dicen todo. Digo, y no es solamente las encuestas en Texas y en California, en Florida. No, sí, definitivamente. Yo estoy de acuerdo con el alcalde, evidentemente, pues con respecto al tema de que el Partido Republicano hoy en día, desafortunadamente, está representando un punto de vista retrógrado, atrasado, y hay un porcentaje, desafortunadamente, que está dominando totalmente. Me parece que no vale la pena no generalizar. Generalizar siempre es malo. No, pero creo que si bien hay pero el gente problema es como que dice, nos quisiera meter en un campo de concentración a todos nosotros, pero creo que hay otra gente que están haciendo un esfuerzo por llevar el partido al centro, y ojalá que lo lleve. Exacto, pero porque el problema es lo que hace falta es que no nos veamos como enemigos, sino como adversarios. Claro, pero desde el punto de vista práctico, como decía bien el alcalde, ese 30% está dominando la agenda. Es el problema. Acá le quiero hablar con usted un tema y después, fíjese, pero lo voy a hablar con él y después lo invito a usted a participar. Y digo esto porque en la década de los 70, cuando el Partido Demócrata estaba secuestrado por esa izquierda radical, que realmente era lo mismo que esto a la derecha. Exactamente. Dentro del Partido Demócrata se forma un grupo de pensadores muy serios. Entre ellos estaba el alcalde, y estaba al lado de él, estaba un senador que después murió. Y de ahí nacen el grupo de neoconservadores, muchos de ellos se van al Partido Republicano, el alcalde se queda dentro, el alcalde Ferrer se queda dentro del Partido Demócrata con un grupo muy pequeñito de demócratas, pero que empiezan a mover el partido hacia la derecha. El partido no se mueve hacia la derecha por gusto, se mueve porque personas como el alcalde Ferrer se quedaron dentro, mientras que otros demócratas se fueron al Partido Republicano. Digo todas estas cosas porque muchas de esas personas estaban muy cercanas a Israel. Y estaba muy cercana al pueblo judío. Scoop Jackson. Muy cercano. O sea, cuando aquí hablamos de que cuando empieza el amor a Israel empieza dentro de ese grupo del Partido Demócrata que rompe con su propio partido para apoyar a Israel. Dicho eso, lo que pasó en el Senado, en el Congreso hace unos días con Netanyahu, ¿cuál es su impresión de eso? Bueno, mira, Netanyahu vino y no dijo nada nuevo. Él tiene una campaña política. Fíjate la situación de Netanyahu. La popularidad de Netanyahu en Israel es 28%. Pero va a ganar las elecciones. Pero, el partido de él tiene el 20%. ¿Por qué ganaron las elecciones? Porque el gobierno israelí es un gobierno de coalición. Entonces, él lo que está haciendo es fortaleciendo las coaliciones de derecha. Este mismo señor... ¿Obama traicionaría a Netanyahu? Claro que no. A Israel nunca. A Netanyahu otra cosa. Netanyahu no es Israel. Netanyahu hace 22 años dijo: Irán está a punto
de tener una bomba atómica. 22 años y no pasó. Después dijo que Irak tenía armamento of mass destruction, ¿no? Y no era cierto. Y ahora viene con el mismo cuento. Oye, ya todo el mundo sabe que eso no es así. El problema de todo esto, ¿tú sabes lo que es? Saudi Arabia. Marily. Mira, a mí me pareció lo que dijo Netanyahu en el Congreso americano fantástico. La recepción que tuvo fue increíble. Claro que sí. Y te digo por qué. Porque ¿qué hubiera pasado? Y esto lo digo desde jugando el abogado del diablo. ¿Qué hubiera pasado si en medio de la guerra con Irak, los demócratas que controlaban el Congreso, sin informarle a Bush, hubieran invitado a cualquier presidente, primer mandatario de un país que hubiera estado en contra de la guerra en Irak, a criticar en el seno del Congreso americano a Bush? ¿Tú crees que los republicanos hubieran pensado de que eso estaba bien? A mí me parece que independientemente de nuestros criterios políticos, yo estaba en contra de la guerra de Irak. Pero independientemente, ese señor que está ahí es el presidente de los Estados Unidos, y invitar a un mandatario extranjero a venir a denostarlo en nuestro Congreso, me parece que si los demócratas hubieran hecho eso cuando la guerra con Irak, los republicanos hubieran terminado diciendo eso es traición. Y una falta de respeto a Estados Unidos. Y al presidente. No has oído nada negativo sobre que Boehner invitara al Papa que venga a hablar al Congreso, y fue el mismo protocolo que fue hecho invitar al Papa que viniera a Washington. No es igual, please. No, pero es la misma invitación de un jefe de Estado, es la misma cosa. Y yo creo que hubieron muchos demócratas que fueron y escucharon a Netanyahu y tuvieron palabras positivas a decir, y comparar Irán con la guerra de Irak, yo creo que es bien diferente. Okay. Y es muy sexy hablar de quién invitó a quién, cuándo y cómo, pero vamos a hablar de la amenaza de Irán y lo que dicen los iraníes mismos, que ellos quieren un programa nuclear. Entonces, ¿por qué no estamos hablando, por qué no sancionamos a ese régimen en Teherán? ¿Y no se está sancionando? No, el presidente no quiere. El presidente dice que va a vetar el proyecto de ley. Okay. Creo que la amenaza fue exagerada en el discurso, honestamente, y también me parece que fue una falta de respeto. Yo creo que este es un tema que vamos a tenerlo por mucho tiempo. Le decía yo, tenía ayer a Juan Dirce, tenía varios acá. Le decía que uno de los temores que yo tengo es que si lo que está diciendo Netanyahu es verdad y este acuerdo se llega a concretar y es tan malo como dice Netanyahu no le queda más opción que atacar militarmente a Irán. Y esto sería una catástrofe seria para todos en el área y sobre todo para nosotros, porque nosotros nos vamos a ver arrastrados por nuestra alianza con Israel, nos vamos a estar involucrados. Y ahí está Turquía, Arabia Saudita, Egipto. Es un tema muy serio, muy serio. Muchas gracias. De verdad que sin verano proceso siempre tenerlo en el programa. Regresamos con Carlos Migoya. Le decíamos, ya el alcalde nos adelantaba algo, pero hay un serio cuestionamiento acerca de qué puede pasar si la Corte Suprema encuentra que partes de la ley de salud son inconstitucionales. La parte tiene que ver con el subsidio a los estados. Más de 1 millón de personas aquí en el estado de la Florida solamente pudieran ver terminado su subsidio. ¿Qué puede impactar? Esto es lo que vamos a analizar en solamente unos segundos aquí en Prohibido Callarse. Prácticamente desde su llegada al poder, Fidel Castro emprendió una cruzada contra Estados Unidos. En su carta a Celia Sánchez el 5 de junio de 1958 ya dejaba claras sus intenciones y posteriormente con la creación de la Tricontinental y el Departamento de Liberación, devenido América y posteriormente MC, Castro radicaliza su posición contra su vecino del norte. Desestabilizar los procesos democráticos y financieros fue el objetivo central del régimen comunista cubano. Una de las formas creadas para mantener y financiar su red de espías es y ha sido la implementación de negocios creados y levantados desde La Habana en ciudades claves de Estados Unidos. Miami ha sido durante más de medio siglo la prioridad número 1 del gobierno comunista cubano. Una gran cantidad de negocios apoyan el subsidio financiero de las operaciones del régimen castrista desde Miami. En las últimas 2 décadas, y no por casualidad, jóvenes llegados desde la isla montan en un periodo récord operaciones y redes para robar el dinero de los contribuyentes mediante el fraude al Medicaid o al Medicare. Según varios especialistas, entre ellos existe un grupo entrenado y financiado desde La Habana. Estos dividendos aseguran el apoyo logístico en Estados Unidos a la red castrista de espías y el financiamiento de campañas pro Castro y su ideología creadas en Estados Unidos. El Buró Federal de Investigaciones tiene una larga lista de prófugos de la justicia estadounidense, una gran mayoría de origen cubano, que amparados y cobijados por el régimen comunista, optaron u optan por escapar y residir en la mayor de las Antillas.
Que regresamos aquí a Prohibido Callarse. Estábamos hablando en el intermedio comercial, ahora se lo decíamos antes, que vamos a tener a Carlos Migoya, presidente del Jackson, más o menos, ¿no? No es así exactamente, pero es presidente de esta institución hospitalaria que tanto nos ayuda. Hablábamos hace solamente unos minutos de que hace 4 o 5 años, en un programa de radio que yo tenía con la colega Helen Ferré, pues hablábamos de cuándo es que el hospital estaba a punto de cerrar, si cerraba o no cerraba, si iba a quiebra o no iba a quiebra. Carlos se acordaba de aquellos programas. Y por un grupo de personas muy pequeño el hospital se salvó, entre ellos Migoya, Marco Selepchek, que estuvo ayer en el programa, Joe Martínez, que tomó un liderazgo tremendo como presidente de la comisión en ese momento, Natacha Seija. Era un grupo muy reducido de personas que le puso ganas, le puso corazón y terminaron salvando el hospital. Y tenemos en el día de hoy un hospital que es el orgullo de todos los Estados Unidos. Y repito, de protagonista de esos cambios, pues también Carlos Migoya, que lo tenemos aquí con nosotros. Carlos, gracias por acompañarnos, un verdadero placer. A ti. Estoy seguro que se me olvidan algunos nombres, estoy seguro que ahí están viendo el programa, algunos que dicen que Roberto se olvidó de que yo hice esto y hice lo otro, pero de todas maneras, mencioné un grupo pequeño, pero es mucho más amplio. Pero yo creo que esto era más o menos los protagonistas de los cambios. Eso fue, en ese momento difícil fue eso. Y obviamente después la junta directiva que siguió, que estaba también, Marcos siguió en ella, estaba también, que está todavía, Joe Arriola. Exactamente. Y Daryl Sharpton, el grupo que empezó ahí, Moshe, que todavía están muchos de ellos en la junta directiva, que son gente muy importante que han seguido el crecimiento de Jackson. Qué bien. Empecemos por la noticia que sin lugar a dudas tiene a todos preocupados. En solamente unas semanas, probable que la Corte Suprema tome una decisión acerca del subsidio que se le da a los estados para compensar a las personas que no tienen recursos, y puede que esto se termine. Esto es una mala noticia, puede afectar al Jackson, y hasta dónde lo puede afectar. Esto posiblemente tenga un efecto en Jackson, pero en este momento todavía es muy confuso, Roberto, porque muchas de las personas que han tomado seguro bajo el Obamacare han tomado seguro con pagos mensuales bien pequeños y unos deducibles demasiado altos. ¿Qué pasa en este momento? Nosotros estamos recibiendo muchos pacientes que creen que están asegurados y no están asegurados porque tienen un deducible de $5,000. Y cuando miren eso, dicen, pues yo no puedo pagarlo. ¿Qué quiere decir? No tienen seguro. No tienen suficiente seguro en este momento. Y ustedes tienen que asumir la responsabilidad de todas maneras. Y nosotros asimilamos esas responsabilidades. O sea que en este momento todavía es bien temprano en el Obamacare, donde no se sabe exactamente cuánto seguro se va a dar. Yo estoy más optimista. Yo pienso que la Corte Suprema, basado en lo que se ha oído, igual que todo, lo mismo que tú has oído, obviamente, que yo creo que van a llegar a un punto donde va a haber un acuerdo que los subsidios van a seguir. No sabremos hasta posiblemente junio, ¿no? Pero eso es una cosa para el futuro. Y también en la expansión de Medicare en el Estado, que no se sabe tampoco. ¿Es necesario? Es necesario también, obviamente es una cosa importante, fue una cosa que ayudaría a Jackson en una cifra bastante significante, son 30 millones al año que ayudaría a Jackson. Pero en este momento la otra cosa que habíamos hablado anteriormente, que es el Low Income Pool, que es la parte que en este momento es bien peligrosa. Eso son cerca de $200 millones. El impacto de eso, si eso no se diera en este momento, son $200 millones. El Low Income Pool es la manera que el gobierno federal subsidia a los hospitales públicos y los hospitales de red de seguridad en el estado de la Florida para ayudar con los pagos de Medicare. El Medicare es bien pequeño, entonces eso es algo que se da proporcionalmente sobre los pagos de Medicare. El Jackson, 35% de nuestros pacientes es Medicaid, y aparte somos el proveedor número 1 en el estado completo de Medicaid, por eso es que la cifra de nosotros es tan grande. El segundo viene a ser Chance en Gainesville y Jacksonville, y después aparte de eso los dos hospitales Broward. Aquí en Broward County son el tercero, pero la cifra de nosotros es suficientemente más grande que todo, y se sigue hablando, y con CMS se ha hablado muchas veces, donde en este momento están considerando extenderlo por lo menos por 1 o 2 años más y ver cómo buscar la manera de cambiarlo, pero a largo plazo. Hay que abordar ese tema. Hay que cambiar, porque los fondos federales, los fondos estatales para todas estas cosas van a seguir reduciendo. Claro. El costo de medicina en los Estados Unidos es incosteable. Se habla que el Seguro Social está en bancarrota. Los costos de medicina, Medicare y Medicaid, son mucho más grandes de déficit que lo que es los seguros sociales. Y por esas razones tienen que buscar maneras de reducirlo. Y por eso es que estamos en el Jackson buscando la manera que siga
que te lo he dicho, llevamos hablando de estos 4 años, ¿no? Buscar la manera que Jackson siga siendo más atractivo para todos los pacientes y que vengan los pacientes con seguros que nos ayuden a seguir pagando por la misión de Jackson, que es darle el gran cuidado médico que le damos a todos los residentes de Miami-Dade y tengan o no tengan la posibilidad de pagar. Antes de entrar en los planes de construcción, que son bien interesantes, ustedes ahora sacaron a licitación un contrato para administrar todas las obras que se van a hacer con la emisión de bonos que se aprobó. Ese contrato fue cancelado, supuestamente por irregularidades. Hay algunas personas que se están preguntando por qué se canceló ese contrato y por qué se va a abrir de nuevo licitación. No es el contrato fue lo que se canceló fue la intención. La intención, gracias. Okay. La intención y la razón que se hizo porque los abogados vieron que habían algunas clases de irregularidades y la mejor manera de empezar de nuevo, empezar con uno completamente nuevo. Esta clase de administración de programas, estamos hablando de un programa para Jackson completo, son $1.400 millones. Este programa de administración es obviamente es un contrato bien grande y hay muchas compañías grandes que están todos tratando de solicitar sobre ese contrato. Y basado en los puntos legales, lo mejor que había es, como decimos nosotros, borrón y cuenta nueva, claro. empezar de nuevo, que es lo que estamos haciendo en este momento. Carlos, ahí se iba a constituir una junta precisamente para que sirviera como una barrera. ¿Ya se constituyó la junta? Esa junta se constituyó, ya llevamos ya como 2 meses funcionando con ella, aprobaron los primeros proyectos. Uno de los primeros proyectos que se aprobó fue el contrato de los arquitectos para el hospital rehabilitativo, que ya es más, hoy me reuní con ellos esta mañana. Esos arquitectos tienen oficinas locales, pero son también nacionales, y están en este momento construyendo 2 de los más grandes y más significantes hospitales rehabilitativos en el país entero, uno en Chicago y otro en Boston. Y lo que he visto con ellos, vamos a tener un gran hospital rehabilitativo. Creo que van a hacer algo en Doral ustedes, ¿no? ¿Piensan hacer algo? En eso estamos también. En estos momentos ya pasamos por ese mismo comité de los bonos y también con la junta directiva de nosotros, sujeto a la aprobación del condado, que va a ser el 17 de marzo cuando lo van a oír, de comprar una propiedad en la 25 calle de Northwest y el Palmetto. Son 27 acres, la cual vamos a querer poner entonces el centro de pediatra junto con la Universidad de Miami, con los médicos de la Universidad de Miami, y también 2 salones de emergencia inmediatamente para adultos y para niños. Como tú sabes, esta área del Doral es una necesidad tremenda, no hay ninguna clase de salón de emergencia cerca, de 7 a 8 millas, y con el tráfico acá en Miami es imposible mantenerlo. Y además también es el tipo de paciente que está buscando también el hospital, que es el paciente que puede pagar en definitiva. Como Jackson no tenía dinero, como nosotros sabemos, estamos tarde, pero esta es una área donde no había ninguna clase de cuidado y por eso es una cosa buena para nosotros Jackson y también para los residentes del Doral. Carlos, qué gusto que hayas venido. Tienes que regresar, para mí siempre es un placer. Sin duda. Y repito, nuevamente para ti, para la Junta, muchas felicidades, están haciendo una labor espectacular. Y para aquellas personas que iniciaron esta gestión hace 4 años atrás y son los responsables de haber salvado el hospital, en nombre de todos los ciudadanos de esta comunidad, muchas gracias, especialmente a ti. Regresamos con la doctora Mary Reyes. Adelante, doctora. Hola, soy Mary Reyes, abogada de bancarrota, y quiero hablar con ustedes, el público, sobre bancarrota y qué una bancarrota puede ser para usted. Una bancarrota puede parar el proceso de foreclosure. Yo sé que hay muchos problemas aquí en la ciudad de Miami y en Broward sobre los foreclosures. Lo que podemos hacer con una bancarrota es parar esa demanda. Y cuando uno para esa demanda, lo pone en pausa y le da el chance al cliente para que ellos puedan salvar su casa. La idea es pagar la casa de nuevo en un pago razonable. Se puede hacer esto por medios de la bancarrota. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, yo hago todo el proceso, yo hago todo el papeleo para ustedes en mi oficina. La primera consulta es gratis. Lo puede llamar al 305-476-1900 para esa consulta gratis. Y ahí lo vamos a sentar, vamos a hablar del caso específico de usted. ¿Qué está pasando? Exactamente cuánto es el atraso. ¿Cuál es el próximo paso que tiene el proceso de foreclosure? Esa demanda se tiene que parar. ¿Y cómo se para? Con la bancarrota. Después que lo sentamos y yo hago el caso para usted, vamos a poder lograr, tratar de llamar y hablar con el banco sobre esa misma demanda. Y si uno puede, podemos llegar a un acuerdo con el banco. Si no, se puede cancelar la deuda. La idea es que la bancarrota para la emergencia para que usted pueda empezar a pagar su casa de nuevo. Bancarrota ayuda en diferentes cosas, algunas veces con tarjeta de crédito, algunas veces con cuentas médicas,
Pero si el problema es con la casa, también podemos utilizar una modificación para ayudar a salvar su casa. Mari Reyes, yo soy abogada de bancarrota y los quiero ayudar. Ven y coge su primera consulta de gratis en mi oficina. Yo me voy a sentar con usted y vamos a hablar de los problemas que usted tiene. Llámanos hoy al 305-476-1900. Le espero su llamada. Gracias. Y así llegamos al final del programa. Mañana tenemos un especial, no se lo puede perder, sobre Medicare, el robo del Medicare y todas las cosas que están sucediendo alrededor de este sector de la salud tan importante. No se lo puede perder. Eso va a ser mañana aquí en Prohibido Callarse. Mañana también a las 8 de la mañana en Actualidad Radio 1020, 1040. Que Dios nos acompañe a todos. Nos fuimos. Julia, muchas gracias.